noches. Es un gusto enorme que a través de la magia de la tecnología volvamos a encontrarnos para continuar con la formación en el ámbito de nuestra diócesis Ambato, viviendo esto que muchos llaman una nueva normalidad. La bienvenida para las personas que hacen parte de esta transmisión en este momento, en el que compartiremos el sacramento del orden sacerdotal. Mi nombre es Fabricio Dávila y con gusto estaré compartiendo con ustedes este momento formativo. Bienvenidos y bienvenidas. Arranquemos entonces. El tema de esta noche es el tema de el sacramento del orden sacerdotal. ¿Qué son los sacramentos y para qué sirven? Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo, que en definitiva a dar culto a Dios, pero en cuanto signos también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Esta definición está contenida en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 59. Y vemos que los sacramentos tienen esta doble función: la de santificar, la de edificar a las personas, pero también la de construir el pueblo de Dios. Los sacramentos, en cuanto signos, tienen también un fin pedagógico. Suponen primero, en primera instancia, la fe, es decir, que porque tenemos fe y porque creemos en los sacramentos, nos acercamos a ellos. Pero también alimentan la fe, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Porque creemos en el bautismo, nos acercamos a Él. Porque creemos en la Eucaristía, asistimos a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la fe la que determina nuestra presencia en los diferentes sacramentos. Pero una vez que los celebramos, los sacramentos hacen que esta fe se robustezca. Más adelante, en el mismo numeral 59 de la Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, nos dice: por eso se llaman sacramentos de la fe, porque confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, para rendir culto a Dios y para practicar la caridad. Los sacramentos son expresiones de fe, pero al mismo tiempo, una vez que nos acercamos a ellos, una vez que los celebramos, adquirimos una misión. En este caso, cada sacramento tiene una misión determinada. Cierro esta primera parte señalando una vez más de dónde está sacada la información, que es la Constitución Sacrosanctum Concilium del Catecismo del Concilio Vaticano II, en el numeral número 59. Ojalá las personas que en este momento están siguiendo esta transmisión a través de las plataformas digitales, a través del canal digital de Génesis TV Digital Católica, puedan tener en sus manos papel y lápiz, un cuadernito, una nota en donde puedan ir apuntando las cosas que van saliendo como citas, para que después ustedes puedan revisarlas. También abrimos la posibilidad para que en este momento las personas que están siguiendo esta transmisión en directo, tal vez a través del chat de esta transmisión, puedan hacernos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas, y al final de esta transmisión intentaremos responder algunas de ellas. ¿Cuál es el origen de la palabra sacramento? Tengo claro que los sacerdotes que estuvieron antes que yo compartiendo las ponencias dijeron algunas cosas ya acerca del significado de los sacramentos. ¿Cuál es el origen de esta palabra? En la Biblia no encontramos propiamente la palabra sacramento, por lo menos en el sentido que hoy le damos. El término sacramento más bien se traduce del término bíblico misterio. El misterio deriva del verbo moen, que se equipara a cerrar los ojos.
por lo que su significado sería equivalente a secreto o a intimidad guardada. Justamente cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que es secreto, de algo que está todavía oculto, de algo que no se conoce. Decimos que esto es un misterio. Y justamente el significado de la palabra misterio tiene que ver con eso, con una intimidad que todavía está escondida. En la Biblia no encontramos propiamente esta palabra, pero vamos a ver cómo su uso fue evolucionando con el pasar del tiempo. La palabra latina sacramentum está formada por sac y mentum. La primera parte, sacrum, sacrare, consecrare, indica siempre una relación con lo divino. De ahí que mentum, designa el medio o el instrumento mediante el cual se hace algo. De ahí que sacramento signifique aquello mediante lo cual algo o alguien se hace sagrado. Esa sería como la explicación del origen de esta palabra, sacramento. Hablando propiamente ya de los sacramentos de la Iglesia, sabemos bien que son 7. Y estos 7 sacramentos están divididos en 3 tipos. Existen los 3 tipos de sacramento, los cuales están acompañando la vida de los creyentes desde su nacimiento hasta el final, hasta conducirnos al reino de los cielos. Los sacramentos, que son 7, están organizados en sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De estos sacramentos, a su tiempo, algunos hermanos sacerdotes realizaron respectivamente la ponencia, la exposición. El señor obispo, Monseñor Giovanni Pazmiño, hizo una explicación muy amplia y muy bonita acerca de lo que fue el bautismo. Sobre la confirmación, el padre Walter Medina nos dio también unas enseñanzas muy hermosas. Y el padre Mauro Cuevas habló acerca de la Eucaristía. Son los sacramentos de la iniciación cristiana. El segundo grupo está compuesto por los sacramentos de sanación. En este caso, la confesión y la unción de los enfermos. Sobre la confesión, sobre la penitencia, el padre Julio Cumbe nos hizo una explicación muy amplia, muy detallada. Y ayer el padre Bernardino Núñez, que es el vicario general de nuestra diócesis, realizó una exposición sobre lo que significa la unción de los enfermos. Estos son los sacramentos de sanación. Y finalmente, el tercer grupo es el de los sacramentos que llamamos de servicio a la comunidad. Aquí están 2, el matrimonio y el orden sacerdotal. Sacramentos de servicio a la comunidad. Repito, matrimonio y el orden sacerdotal. Acerca del matrimonio, el día de mañana el padre Juan Carlos Acosta estará, si Dios así lo permite, acompañándonos con la presentación de todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Me corresponde ahora realizar un resumen, un recorrido acerca de lo que significa el orden sacerdotal. Pero veamos primero por qué el orden sacerdotal y el matrimonio son sacramentos de servicio a la comunidad. Tanto matrimonio como orden sacerdotal están orientados hacia la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación de quien está viviendo, de quien está experimentando este sacramento, pero esto se consigue mediante el servicio que se presta a los demás. El matrimonio y el orden sacerdotal confieren una misión particular a la Iglesia y sirven para edificar el pueblo de Dios. La referencia está tomada del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1534. Y ahora sí, vamos a adentrarnos propiamente en lo que corresponde al sacramento que es objeto de reflexión esta noche. El sacramento del orden sacerdotal. Decimos que es orden sacerdotal o sacramento del orden sacerdotal, el rito por el que, gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles
sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos. El orden sacerdotal, pues, es el sacramento del ministerio apostólico y comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Es decir, que el sacramento del orden sacerdotal está compuesto por los que hacen parte del episcopado, los señores obispos, los presbíteros, o comúnmente como nos llaman, los sacerdotes, y también los diáconos. Serían los 3 grados del sacramento del orden sacerdotal. También la referencia está tomada del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1536. ¿De dónde vino el nombre de este sacramento? La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos o grupos constituidos en el sentido civil. Sobre todo se hablaba del cuerpo de los que gobiernan. Un cuerpo es un grupo de personas que está instituido, que está constituido, que está conformado. Y entonces, en la tradición de la Iglesia, también hay cuerpos que están constituidos y se les llama con el nombre de taxeis en griego y con el nombre de órdenes en latín. La liturgia habla, por ejemplo, del ordo episcomorum, del ordo presbiterorum y del ordo diaconorum. ¿Qué significa esto? Del orden de los obispos, del orden de los presbíteros y del orden de los diáconos. Como he dicho, en la antigüedad la palabra orden recogía o hacía referencia a un grupo de personas que estaba legalmente constituido. Y cuando hablamos entonces del orden de los obispos, nos referimos al grupo de los obispos. Cuando hablamos del orden de los presbíteros, nos referimos al grupo de los sacerdotes, y lo mismo cuando hablamos del orden de los diáconos, nos referimos al grupo de los diáconos. De ahí viene el nombre de sacramento del orden. Para empezar a participar de este grupo, había que celebrar un acto litúrgico, un ritual, y de ahí el nombre de ordenación, que no significaría otra cosa sino el entrar a participar en este grupo, en el orden. La integración en uno de estos grupos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. El rito por el que se entra a participar en el orden lleva este nombre y por eso el nombre de orden sacerdotal. Conviene ahora hacer un recorrido en la Biblia de este sacramento. Y en esto quiero aclarar que de verdad la información que se tiene es abundante, es muy amplia y tal vez nos faltaría mucho tiempo para que pudiéramos decir todo lo que del sacerdocio está escrito en la Biblia. Y por eso más bien pretendo hacer solamente un breve resumen. El sacerdocio en la Biblia. Porque de ahí toma la fuente el sacerdocio que se vive hoy en la Iglesia. Empiezo con el Antiguo Testamento. Israel fue constituido como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Eso está clarísimo. Israel siempre tuvo la conciencia de ser una nación consagrada, una nación escogida por Dios, un pueblo sacerdotal. Pero dentro del pueblo de Israel había también un grupito más pequeño que se encargaba de algunas funciones litúrgicas, algunas funciones que tenían que ver con el culto. Este grupo era el grupo de las 12 tribus. Se tomaba uno, que es la tribu de Leví. La tribu de Leví fue la encargada del servicio litúrgico. Aunque las 12 tribus de Israel tenían la conciencia clara de que eran una nación escogida, un pueblo sacerdotal, la tribu de Leví recibió el encargo particular de realizar las funciones del culto, de la liturgia en el pueblo de Israel. Para escribir una historia
acerca del sacerdocio bíblico o del sacerdocio en la Biblia, hay que recoger algunos datos que están dispersos según las épocas y pretender ordenarlos. La vinculación constante del sacerdote con el santuario sugiere, por ejemplo, una oportunidad para empezar a recoger algunos testimonios de lo que ha sido el sacerdocio en el Antiguo Testamento referido a los santuarios del pueblo de Israel. En el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos visitaron los santuarios cananeos que ya existían. Abraham, por ejemplo, sabemos que levantó un altar en Siquem. Esto está contenido en el libro del Génesis, en el capítulo 12. Otro lugar muy sagrado para Abraham fue Hebrón, en donde más tarde sería consagrado el rey David. También erigió un altar junto a la encina de Mambré. Todos estos datos están recogidos en el libro del Génesis, en los capítulos 12 y en el capítulo número 13. También sabemos que en Bersabé hubo un santuario que estuvo atribuido en este caso a Isaac. Esto en Génesis 26. También sabemos por el mismo libro de el Génesis, en el capítulo 46, que Jacob ofreció allí sus sacrificios. Y más tarde Samuel estableció en este lugar a sus hijos como jueces. Esto en Primera de Samuel 8. Pero el Génesis no ofrece ningún dato sobre los sacerdocios de estos santuarios. En el tiempo más antiguo, en el tiempo de los patriarcas, está claro que era el jefe de cada familia el que realizaba los actos que tenían que ver con el culto. Era el jefe de cada familia el que se encargaba, por así decirlo, de las funciones sacerdotales. Más adelante, con el pasar del tiempo, ya cuando estuvo presente Moisés, Aarón y la tribu de los levitas, podríamos encontrar algunas funciones un poco más específicas del sacerdocio en el Antiguo Testamento. En el Génesis, Leví es reconocido como uno de los 12 hijos de Jacob y el tercero de los hijos de Lía. Se discute un poco su etimología, pero tal vez Leví podría significar aplicado a Dios o también cliente de Dios. El honor de la tribu de Leví fue el haber sido elegida para las funciones sagradas. La dispersión de la tribu fue su mejor oportunidad para repartirse el territorio. Recordemos que cada uno de los hijos de Jacob recibieron una porción de territorio. Esa fue la herencia que les dejó su padre, en donde se establecerían más adelante. Pero la tribu de Leví no recibió ningún territorio, sino que más bien quedó destinada a las funciones litúrgicas, a las funciones del culto, a las funciones sacerdotales en todo el territorio del país. Esta fue la tribu de Leví. ¿Qué sabemos de Moisés? Justamente Moisés perteneció a la tribu de Leví y sabemos bien que se convirtió en el defensor de sus hermanos que estaban oprimidos allá en la esclavitud de Egipto. Su huida los llevó al país de Madián. No se puede concluir que Moisés ejercía efectivamente el sacerdocio. Lo que sí sabemos es que en el monte Sinaí asumió el gran encargo, la función de convertirse en el jefe de grupo. Asumió la función de mediador de la alianza. Aunque propiamente no desempeñó funciones sacerdotales, pero fue el mediador entre Dios y su pueblo. Aarón se le presenta como hermano de Moisés y también perteneciente a la tribu de Leví, aunque hay una
que me estén escuchando, espero que me estén escuchando. Me dicen que se terminaron las baterías. Espero que me hayan escuchado, no sé hasta dónde me pudieron escuchar, pero bueno, retomamos nuevamente la transmisión. Decía que Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de Leví, y Moisés se convirtió en defensor de sus hermanos oprimidos. Su ida lo llevó al país de Madián. No se puede decir que Moisés ejercía efectivamente el sacerdocio, pero en el Sinaí, en el monte Sinaí, sí queda claro que Moisés asumió la gran tarea de convertirse en jefe del grupo y la función de ser mediador de la alianza, mediador entre Dios y su pueblo. A Aarón, por su parte, se le presenta como hermano de Moisés y levita. Aunque la tradición más antigua no dice nada de este vínculo familiar, su grupo levita se encontró con el de Moisés y se asociaron los dos jefes. Referencias de esos acontecimientos están en el libro del Éxodo, sobre todo en el capítulo número 2, en el capítulo 4, en donde podremos encontrar algunos datos para que ustedes ojalá puedan mirarlos más adelante. Veamos ahora cómo fue el sacerdocio o los primeros sacerdocios en los santuarios del pueblo de Israel. En el final del libro de los jueces encontramos algunos datos, aunque son un poco fragmentados, sobre los sacerdocios de los santuarios. La información se refiere específicamente a los santuarios de Dan, de Betel y de Silo. Los textos que hablan de ellos conservan elementos antiguos suficientemente fiables. ¿Qué decir acerca de los sacerdotes que actuaron en estos lugares santos, en los santuarios? La fundación del santuario de Dan, por ejemplo, está escrita en el libro de los jueces. El pueblo se congregaba en este lugar para realizar ceremonias de ayuno, de lamentación, también para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. En este lugar los levitas cumplían una función sacerdotal, aunque no de forma exclusiva, es decir, que había también otros personajes que no pertenecían a la tribu de Leví y sin embargo cumplían también algunas funciones sacerdotales, pero de preferencia se pedía que los levitas lo hicieran. El sacerdote levita era considerado algo así como un funcionario, un empleado remunerado que estaba contratado como guardián del santuario y por eso era sacerdote. Esta es una de las características del sacerdocio en este santuario. ¿Qué pasaba con el santuario de Betel? Betel es una antigua ciudad cananea ubicada a unos 17 kilómetros de Jerusalén, en la frontera entre las tribus entre el territorio de la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín. Los patriarcas frecuentaron este santuario, pero en tiempo de los jueces estuvo ya en plena actividad. El pueblo se reunía allí para cumplir algunas ceremonias. Algunos señalaban que en ese santuario se hacía presente el arca y eso convertía a este lugar en un lugar mucho más sagrado. Se dice que tal vez el sacerdocio de Aarón provino de este lugar. ¿Qué más podemos decir acerca del sacerdocio de Silo? También era una ciudad importante de la montaña de Efraín. Silo que se encontraba al norte de Betel, al este del camino que va de Betel a Siquem, al sur de Leboná. La ciudad fue un centro cultural cananeo antes de ser un santuario israelita. Se instaló allí la tienda del encuentro. Fue el gran santuario de la época que precede a la monarquía. La presencia del arca de la alianza aseguraba mucho prestigio en este lugar. El sacerdocio o el sacerdote tenía el encargo de cuidar el santuario y más concretamente de cuidar el arca de la alianza. Ya en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la monarquía, es decir, en el siglo IX antes de Cristo, el rey había sido escogido por Dios y se le llamaba hijo por adopción y el rey era un servidor privilegiado. Como los reyes lideraban los combates de liberación, de salvación del pueblo,
también recibieron los reyes un título muy especial. Eran considerados salvadores del pueblo o mediadores de la salvación. A los reyes les correspondía asegurar la justicia, asegurar el derecho entre sus súbditos. Y eran los encargados de mantener el orden y la paz, de garantizar una vida armoniosa y en equidad. Muchos ritos dejan ver que el rey tenía algunas características sacerdotales, aunque no eran propiamente sacerdotes, cumplían con algunas características sacerdotales. En el Antiguo Testamento hay un personaje que es muy especial, es el personaje de Melquisedec. Es un personaje un tanto misterioso. En el libro del Génesis se halla alguna referencia acerca de Melquisedec, rey de Salem, esto es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Un salmo que podría remontarse a la época del rey David afirma que el carácter sacerdotal de la realeza de Melquisedec se transmite a David. Pero la promesa de eternidad, la que perpetuaba la realeza de sus descendientes, es el objetivo principal. Esto lo encontramos sobre todo en Génesis 14 y en el Salmo número 110. Comúnmente se considera a Melquisedec como sacerdote eterno. Los sacerdocios de los primeros reyes. Encontramos algunos sacerdotes que cumplían estas funciones durante los primeros reinados. Hay algunas referencias, por ejemplo, a Ahías, a Ahimelech. Es probable que Saúl estuviera relacionado con el santuario de Silo. También hay alguna referencia a Abiatar. La adhesión de un descendiente del sacerdocio de Silo no podía menos de favorecer a David. Abiatar acompaña a David en sus desplazamientos. También se habla de Sadoc. Sus orígenes son un tanto misteriosos, pero aparece de pronto en el relato de la sucesión de David sin ninguna genealogía, y su identidad real pertenece al terreno de la hipótesis. También se habla de Asaías, hijo de Sadoc, sacerdote, en el que figura a la cabeza de la lista de los grandes oficiales de Salomón. Vamos a encontrar algunas referencias bíblicas, sobre todo en el primer libro de Samuel, en los capítulos 14 y en el capítulo 23. También encontramos a dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento. Son Jeremías y también Ezequiel. Las relaciones entre los sacerdotes y los profetas fueron a menudo conflictivas. El sacerdote actuaba en la estabilidad del culto. El profeta surge en tiempos de crisis, cuando se conmueven los fundamentos de la sociedad. El sacerdote es el hombre de la tradición. El profeta descifra la voluntad de Dios en todos los acontecimientos. Los dos, sin embargo, tanto los profetas como los sacerdotes estaban al servicio del mismo Dios y trabajaban los dos por el bienestar del pueblo. Los ejemplos más claros de esta relación entre profetas y sacerdotes es la de Jeremías y Ezequiel, los profetas de vocación que pertenecían a las familias sacerdotales. Como referencias bíblicas, los libros de Jeremías, también de Ezequiel, el libro de las Crónicas. Seguramente las personas que están siguiendo la transmisión, una vez que termine ella, podrán tener este material disponible en las redes sociales y podrán ir confrontando un poco estos datos, estas referencias bíblicas que estamos revisando de pasada, de forma muy breve, porque en realidad es mucho lo que tendríamos que decir. El sacerdocio en el segundo templo. Sabemos que significó un gran desastre para el pueblo de Israel la deportación de Babilonia en el año 587 a.C. Pero al mismo tiempo que significó un desastre para el pueblo que fue deportado hacia Babilonia y el templo de Jerusalén destruido, significó un tiempo de valoración de Jerusalén como el centro de culto, y surgía siempre la esperanza de volver. El edicto de Ciro, el sucesor de Nabucodonosor, que permitió el regreso, significó para los exiliados volver a su tierra
y reanudar el culto, donde los sacerdotes tuvieron mucho protagonismo. Los trabajos del nuevo templo comenzaron en el año 520, lógicamente antes de Cristo, y su dedicación se celebró en el año 515. Esto lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo número 3. Hacia finales del Antiguo Testamento, en esos siglos hubo muchos conflictos en cuanto a la vivencia del sacerdocio. Estos siglos estuvieron marcados por el intento de muchas reformas, pero también por pugnas y por una desfiguración muy marcada de la función sacerdotal. De hecho, las rivalidades entre los últimos sacerdotes asmoneos dieron a Pompeyo la ocasión propicia para entrar en Jerusalén y conquistarla. Esto en el año 63 a.C. Con la conquista romana, la función de sumo sacerdote se convirtió en un instrumento político en manos de la administración hasta la destrucción del templo, y no recobró jamás su lustre de antaño. De hecho, en el juicio que antecedió a la muerte de Cristo Jesús, un papel muy protagónico lo marcaron el grupo de los sumos sacerdotes, que más bien tenían una figura política y de poder más que de servicio. Este es un recorrido así, muy breve del sacerdocio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sobre todo, tenemos que referirnos a la carta a los Hebreos, donde hay una explicación más amplia del tema. Y fuera de esta carta a los Hebreos, nunca se le llama a Jesús sacerdote o sumo sacerdote en los escritos del Nuevo Testamento. Jesucristo no perteneció a la tribu de Leví, perteneció más bien a la tribu de Judá, y por su condición terrena no sería sacerdote. Eso sí, asistía al templo como los demás, acudió a él sobre todo para purificarlo, para dar allí su propio mensaje, sus discursos, con gran escándalo para las autoridades, pero no desempeñaba funciones propiamente sacerdotales y ni siquiera perteneció a la tribu sacerdotal, es decir, la tribu de Leví. Aún así, la carta a los Hebreos dirá de Jesucristo que es sumo y eterno sacerdote. Jesús no perteneció a la tribu sacerdotal, no cumplió funciones sacerdotales, pero nos aproximaríamos a un tipo de sacerdocio, entendiendo la vida y la muerte de Jesús en clave de sacrificio. La comunidad cristiana ha visto en Jesús el modelo de ofrecimiento convencido de su entrega total. Y esta entrega total constituía una ofrenda perfecta. La muerte de Jesús, libremente asumida, es la conclusión de una vida totalmente entregada al Padre en la oración y en la obediencia confiada. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza, es decir, del Antiguo Testamento, encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Esto en 1 de Timoteo 2:5. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. En la carta a los Hebreos, la aplicación a Jesús, el vocabulario sacerdotal, representa la mayor innovación de esta carta. Se encuentra 30 empleos de los títulos sacerdote y sumo sacerdote. En un documento construido con tanto cuidado, la distribución del vocabulario no es casual. Para el autor de la carta a los Hebreos, estaba muy claro que Jesucristo cumplía la función de sumo y eterno sacerdote. Este título define el sacerdocio en su intención última, que es la de la expiación de los pecados. Encontraremos muchas referencias, pero yo he colocado aquí de la carta a los Hebreos el capítulo 2, el verso 17. Después de esto, cabe decir que en el pueblo del Nuevo Testamento también se tenía una conciencia clara de las funciones sacerdotales de todo el pueblo.
El pueblo cristiano, las primeras comunidades, se entendían como un pueblo sacerdotal. Dotado de un sacerdocio único y perfecto, el Hijo Jesucristo hace participar de su acción sacerdotal a los que creen en Él. Los textos que aplican a la comunidad cristiana la categoría sacerdotal son sobre todo la primera carta de San Pedro y el libro del Apocalipsis. Estos testimonios ayudan a comprender mejor la dignidad de los bautizados y su misión. Primera de Pedro y también el libro del Apocalipsis. Había dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Cristo, sumo y eterno sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad cristiana es sacerdotal. Los bautizados participan, cada uno en su vocación, en la misión de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Estos dos modos de participación en el único sacerdocio de Cristo, hablando ya de la comunidad cristiana, son, primero, el ministerio sacerdotal o el sacerdocio ministerial, que está reservado a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos como ayudantes de los obispos y presbíteros, y también el otro tipo de sacerdocio es el sacerdocio común de todos los fieles, de todos los bautizados. Aunque su diferencia es esencial, están ordenados el uno al otro. Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Cabe señalar entonces que tenemos dos formas de participar del sacerdocio de Cristo Jesús. Uno es el sacerdocio común y pertenece a todo el grupo de los bautizados, a todos los bautizados. Y otro es el sacramento del orden sacerdotal o el sacerdocio ministerial. Todos somos sacerdotes porque el día de nuestro bautismo se proclama justamente esto. Les recomiendo que cuando asistan a un bautismo estén muy pendientes de la simbología. Y hay un momento en el que el sacerdote se acerca al niño o a la persona que va a ser bautizada y dice: te consagro sacerdote, profeta y rey. Todos los bautizados somos parte del sacerdocio común de todos los fieles. Pero también está el otro sacerdocio, que es el ministerial y que está reservado a los obispos, a los presbíteros y también a los diáconos, como los que ayudan a los obispos y a los presbíteros. El sacerdote en la iglesia actúa entonces in persona Christi capitis. ¿Qué quiere decir esto? Hablando ya propiamente de los sacerdotes, los obispos y los diáconos, como los que ayudan a los obispos, cada sacerdote, el momento de realizar una acción, está actuando en persona de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En el servicio de la iglesia, los ministros ordenados, es decir, los sacerdotes, presentan a Cristo como cabeza de su cuerpo, la iglesia. Jesús es el pastor de su rebaño, es el sumo sacerdote del sacrificio redentor, es el maestro de la verdad, y la iglesia reconoce que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. También un sacerdote actúa en nombre de toda la iglesia. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea presentar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ante la asamblea de los fieles. También un sacerdote actúa en el nombre de toda la iglesia, cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacramento de la Eucaristía. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1552. Entonces decimos que
los sacerdotes primero actúan en persona de Cristo, en persona Cristo, Christi Capitis, en persona de Cristo, actúan trayendo a Cristo, haciendo presente a Cristo en persona de Cristo, pero también los sacerdotes actúan en el nombre de toda la iglesia. ¿Cuántos grados del sacramento del orden tenemos? La doctrina católica reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo. Primero, el episcopado, que pertenece a los obispos, y segundo, el presbiterado, que pertenece a los sacerdotes. El diaconado está destinado a ayudarles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, el diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. El sacramento del orden tiene esta participación. Participamos del sacerdocio de Cristo, siendo algunos sacerdotes y otros que son llamados para el servicio como obispos en la iglesia, y también los que son llamados al servicio como diáconos, en cuanto ayudan a los presbíteros y a los obispos. La referencia de lo que acabo de decir está en el número 1554 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se realiza la celebración de este sacramento? El rito del sacramento del orden está constituido por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración que se llama consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Es decir, que dentro del rito de ordenación sacerdotal hay estos signos que son la imposición de las manos sobre la cabeza del que va a ser ordenado sacerdote, así como también la oración que se llama consecratoria, que es una oración con la cual se pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y sus dones. ¿Quién es el ministro de este sacramento? Como ya se ha explicado las sesiones anteriores, las noches anteriores, cada sacramento tiene un ministro. En el caso del orden sacerdotal, si fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y de su autoridad, por tanto, es Cristo quien da a unos ser apóstoles, a otros ser pastores, y sigue actuando por medio de los obispos. Por eso es que les corresponde a ellos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que los que ofrecen, los ministros de este sacramento, son propiamente los obispos. Un obispo puede ordenar un diácono, un obispo puede ordenar un sacerdote y un obispo puede consagrar otro obispo. El obispo es el único ministro de este sacramento. Todo esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1576. Ahora, ¿quién es el sujeto de este sacramento? ¿Quién puede recibir el sacramento del orden sacerdotal? Para esto voy a tomar como referencia lo que está escrito en el numeral 1577, también del Catecismo de la Iglesia Católica. Mucha atención. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden sacerdotal? Se dice claramente en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que está fundamentado en otros documentos, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Esto está escrito también en el Código de Derecho Canónico en el numeral 1024. El Señor Jesús eligió a hombres para formar parte del colegio de los 12 apóstoles. Tenemos como referencias Marcos 3, Lucas 6, y ellos hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores.
Primera de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 1. También el colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los apóstoles. La Iglesia se reconoce vinculada a esta decisión del Señor Jesucristo y por esta razón las mujeres no reciben el orden sacerdotal. He tomado como referencia estricta lo que está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1577. Haciendo un resumen, solo el varón bautizado recibe válidamente la ordenación, recibe el orden sacerdotal. ¿Quién puede recibir este sacramento? Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, es decir, la Iglesia a la que nosotros pertenecemos, menos los diáconos permanentes, son elegidos entre hombres que viven como célibes. ¿Qué quiere decir esto? Que no están casados y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, como está escrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 12. Y se entregan plenamente a Dios y a los hombres. El celibato, es decir, el no casarse, es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptando con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Catecismo de la Iglesia, numeral 1579. Haciendo un breve resumen, ¿quién puede recibir este sacramento? El varón bautizado. Solamente el varón que está bautizado, además de algunos otros requisitos, y los que son célibes y tienen el propósito de vivir este don, menos los diáconos permanentes, que son un grupo de diáconos que tienen una vocación especial dentro del servicio de la Iglesia. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento para ir ya concluyendo esta presentación? Que de verdad tiene muchos datos, muchas cosas que decir, y por eso pues he tomado algunas referencias, algunas claves nada más para la reflexión. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del orden? Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que el sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Es decir, que el orden sacerdotal o el sacramento del orden sacerdotal, o lo que es dicho de otra forma, una persona que se ordena como sacerdote, será sacerdote para el resto de su vida, porque se imprime carácter y porque es un carácter indeleble, imborrable, que no se puede romper, no se puede terminar. Ese es el primer efecto, el carácter que adquiere la persona. ¿Cuáles son los ministerios que realizan los sacerdotes? Las principales acciones, las principales funciones. Las manifestaciones principales del ministerio de los sacerdotes son: 1. Predicar la palabra de Dios. 2. Administrar los sacramentos, especialmente celebrar la Santa Misa. 3. Guiar al pueblo cristiano hacia la santidad. 4. Dirigir al Señor la oración oficial de la Iglesia. Entre muchas otras funciones que tienen los sacerdotes, podríamos decir que estas recogen o que resumen toda la actividad que a diario se realizan. Repito, las funciones serían, los ministerios que realizan los sacerdotes serían: 1. Predicar la palabra de Dios. 2. Administrar los sacramentos. Y 3. Especialmente celebrar la Santa Misa. Guiar al pueblo cristiano hacia la santidad. Dirigir al Señor la oración oficial de la Iglesia. Son las funciones propiamente sacerdotales. La misión espiritual del sacerdote en el mundo es fundamentalmente la de conducir los hombres a Dios, educándolos en la fe y dándoles la gracia de Cristo contenida en los sacramentos. Digamos que en esto se resume la vida de los sacerdotes. ¿Cuál es su principal misión en el mundo, en la Iglesia? Conducir a los hombres a Dios, educándolos en la fe y dándoles la gracia de Cristo contenida
en los sacramentos. ¿Y cuáles son los deberes de los fieles para con los sacerdotes? Yo he recogido también algunas cosas que quiero proponerles en este momento como deberes del pueblo de Dios, de los fieles, para con sus sacerdotes. Y se me ha ocurrido poner una primera: que los padres de familia dejen a sus hijos en plena libertad para seguir su vocación, si Dios les llama al sacerdocio. Tenemos que lamentar que hay familias que no están de acuerdo, hay familias que rechazan que uno de sus hijos sea sacerdote, que no le apoyan o que quisieran que no lo haga. Y entonces digo que uno de los principales deberes de los fieles de la iglesia para con la misma iglesia, con los sacerdotes, es que los padres de familia, que las familias apoyen a sus hijos cuando deciden seguir una vocación y que no se les imponga nada. Otra de las cosas que yo propongo como deberes de los fieles para con sus sacerdotes es la de rezar para que Dios se digne conceder a su iglesia buenos pastores y ministros celosos de su ministerio. De hecho, los jueves siempre en la exposición del Santísimo Sacramento decimos: Señor, danos sacerdotes santos. Hay muchas personas que critican a los sacerdotes y en realidad estamos siempre en la mirada de todo el mundo. El Papa Francisco dice que los sacerdotes somos como los aviones. Los aviones, cuando están volando por el cielo sin problemas, no son noticia, pero cuando un avión cae, aparece en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, en todos los medios de comunicación. El Papa Francisco dice: los sacerdotes son como los aviones. Cuando todos están volando sin problema, no son noticia, pero lamentablemente cuando alguno ha caído, se convierte en noticia y todo el mundo está pendiente. Pero hay muchos que están desempeñando una función llena de santidad y tal vez de ellos se conoce muy poco. Por eso es uno de los deberes de los fieles orar por sus sacerdotes. Otro de los deberes, el actuar con respeto y amor con sus sacerdotes, considerándolos ministros de Cristo, padres y pastores de almas. Finalmente, ayudarles con generosidad en sus necesidades materiales. En estos días que han sido muy difíciles para todos, días de cuarentena, hay mucha gente que dice que estamos desesperados por abrir las iglesias porque nos hemos quedado sin nuestro medio de sustento. Pues algo de verdad hay. Todo el mundo tiene que trabajar y la iglesia tiene que seguir pagando servicios básicos, trabajadores y muchos otros gastos que hacen parte de su día a día. Y no es por eso que estemos desesperados, como muchos piensan, en abrir nuestras iglesias. Es todo lo contrario. Lo queremos hacer para invitarle al pueblo de Dios a acudir a asistir. Yo creo que es deber del pueblo de Dios estar pendiente también de sus sacerdotes. Yo en este tiempo de cuarentena he vivido una experiencia que para mí ha sido hermosa. Yo ejerzo mi ministerio como párroco de la Iglesia del Espíritu Santo, de la Parroquia del Espíritu Santo, en el barrio de Ingaurco, y en estos días de cuarentena he sido testigo de la solidaridad de mis vecinos que han estado pendientes de la salud de su párroco, de si su párroco tiene lo suficiente para comer, y muchos de ellos han estado ayudándome durante los días más duros de la cuarentena, trayéndome los alimentos, y yo soy muy reconocido con ellos. Es deber del pueblo de Dios ayudar también a los sacerdotes en todas sus necesidades. Mis estimados amigos y amigas, vamos terminando ya esta presentación. Espero que no haya sido demasiado larga y tampoco cansada. He intentado recoger los principales datos que he podido acerca del sacramento del orden sacerdotal. Y les dejo como la última enseñanza, lo último que quiero decir. No se olviden ustedes de orar por sus sacerdotes. Antes de criticarles, antes de decir cualquier otra cosa, primero ore por sus sacerdotes, que también
Somos seres humanos frágiles, a veces con muchas dificultades, con problemas, pero que estamos en este proyecto de hacer o de intentar hacer las cosas bien para acercar al pueblo de Dios a Dios. Un gusto haber compartido con ustedes y muchas gracias por su gentil comparecencia a esta presentación. Bendiciones a todos.